En tu camino, un programa para encontrar la meta. Hubo una vez dos mejores amigos. Éramos inseparables. Éramos una sola alma. Pero por alguna razón nuestros caminos tomaron dos rumbos distintos. Y nos separamos. Yo nunca volví a saber de mi amigo hasta el día de ayer. Después de 10 años, cuando, caminando por la calle, me encontré con su madre. La saludé y le pregunté, claro, por mi amigo. En ese momento, sus ojos se llenaron de lágrimas y me miró a los ojos diciendo, murió ayer. No supe qué decir. Ella me seguía mirando y pregunté cómo había muerto. Entonces me invitó a su casa. Al llegar allí me ofreció sentarme en la sala vieja donde pasé gran parte de mi vida. Siempre jugamos ahí mi amigo y yo. Me senté y ella comenzó a contarme la triste historia. Hace 2 años a mi hijo le diagnosticaron una rara enfermedad y su cura era recibir cada mes una transfusión de sangre. Pero ¿recuerdas que su sangre era muy rara? Igual que la tuya. Estuvimos buscando donadores y al fin encontramos a un señor vagabundo. Tu amigo, como te acordarás, era muy testarudo. No quiso recibir la sangre del vagabundo. Él decía que de la única persona que recibiría sangre sería de ti. Pero no quiso que te buscáramos. Él decía todas las noches, no lo busquen. Estoy seguro que mañana sí vendrá. Así pasaron los meses y todas las noches se sentaba en esa misma silla donde ahora estás tú sentado y rezaba para que te acordaras de él y vinieras a la mañana siguiente. Así acabó su vida y en la última noche estaba muy mal. Sonriendo dijo, mamá, yo sé que pronto mi amigo vendrá. Pregúntale por qué tardó tanto y dale esa nota que está en mi cajón. La señora se levantó, regresó y me entregó la nota que decía, amigo mío, sabía que vendrías. Tardaste un poco, pero no importa. Lo importante es que viniste. Ahora te estoy esperando en otro sitio y espero que aquí sí tardes en llegar. Pero mientras tanto quiero decirte que todas las noches rezaré por ti y desde el cielo te estaré cuidando, mi querido mejor amigo. Ah, por cierto, ¿te acuerdas por qué nos distanciamos? Sí, fue porque no te quise prestar mi pelota nueva. ¡Qué tiempos! Éramos insoportables. Bueno, pues quiero decirte que te la regalo y espero que te guste mucho. Te quiere mucho tu amigo por siempre. Moraleja: no dejes que tu orgullo pueda más que tu corazón. La amistad es como el mar. Se ve el principio, pero no el final. Es día de aprender algo más y hacer una buena reflexión para ser mejores en la vida. ¡Claro! Te acompaña ese amigo que te guiará en tu camino. Él es el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Esto es En tu Camino. El próximo sábado 28 estaremos celebrando a uno de los santos más populares, San Judas Tadeo. Es por eso que hoy tenemos este programa especial donde el Padre José nos explicará más a fondo quién fue San Judas Tadeo y si las conocidas cadenas que se escriben por este santo son buenas o malas. Pongamos atención.
¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Todos en nuestro camino siempre encontramos problemas, encontramos momentos felices, encontramos compañeros, tenemos errores de los cuales podemos aprender y tantas otras cosas positivas. Y en nuestro camino encontramos también a personas con quienes compartimos los conocimientos que tenemos. ¿Cuántas veces te has encontrado tú en tu camino con alguna persona que es muy fanática en alguna advocación? Por ejemplo, cuando vas caminando por la calle un día 28 en la Ciudad de México y vas circulando por esta calle de Tacuba o por Reforma o donde estas dos calles confluyen y te das cuenta que muchas personas van llevando una imagen de San Judas Tadeo, pero llevan tatuado en un hombro la imagen de la Santa Muerte, o llevan una imagen de San Judas Tadeo y llevan también en la otra mano algo que la gente llama una mona, con la cual, como dicen los muchachos, se la van tronando. ¿Tú qué piensas al respecto de este tipo de devociones? ¿Son realmente algo de lo que se tiene que enorgullecer una persona? ¿Ayudan a la fe? ¿Ayudan al crecimiento? ¿O son, como alguna persona podría decir en tiempos pasados, el opio del pueblo? Lo que hace que una persona crea en algo que no es correcto, lo que hace que una persona crea en aspectos mágicos. Tú a lo mejor tienes un pensamiento distinto sobre San Judas Tadeo, porque a lo mejor conoces su historia. Tú sabes que los santos no hacen milagros, que en todo caso son personas ejemplares. ¿Qué te parece hoy sobre la mesa el tema de San Judas Tadeo? Devociones correctas, fanatismos, conocimiento, ignorancia. ¿Qué te parece este tema que seguramente has tocado muchas veces con tus amigos o que te gustaría tocar? Para este tema del día de hoy doy la bienvenida a mi productor Sergio Enríquez. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Padre José, muy buenas tardes, amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de En Tu Camino. Agradecemos la sintonía, el saludo y el abrazo para todos nuestros radioescuchas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y en estas mesas de diálogo tratamos de que, además de que hay una persona que tiene más de 50 años, que soy un servidor, tratamos también de que haya personas de otras edades para que refresquen, para que cuestionen lo que aquí estamos tratando. Para ello le doy la bienvenida a alguien que no es ni tan joven ni tan viejo, a David Chávez. ¿Cómo está, David? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Padre José, como siempre, muy contento y ya listísimo para participar en este programa. Y bueno, le damos la bienvenida también a un chavo que está todavía en los estudios, va a entrar apenas a la Escuela Superior de Comunicación, pero tiene interés también en comunicar, en defender, en cuestionar, y él es Diego Martínez. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas tardes. Muy bien, padre, muy buenas tardes y un gusto estar aquí con usted de nuevo. Muchas gracias. Pues empezamos con el tema y empezamos primero por el nombre. En general, todos los nombres tienen un significado. Algunos de ellos provienen de la Biblia, otros provienen de distintas culturas, de la cultura griega, de la cultura romana, de las culturas sajonas, pero en el caso concreto de Judas, es un nombre que proviene de la Biblia. ¿Cuántos Judas de la Biblia conocen ustedes? A ver, empezamos contigo, que eres el más joven, Diego. ¿Cuántos Judas conoces de la Biblia? Yo nomás conozco a 2. A 2. Muy bien. David, ¿tú a cuántos conoces? Sí, también nada más conozco a 2. Bien, Sergio, ¿tú cuántos conoces? Pues déjenme ver, 1 más 1 son 2, a 2 son los más, digamos, los más conocidos. Bueno, en realidad estos dos llevan un nombre semejante porque seguramente hubo un anterior que fue tan popular, tan querido, tan famoso, que los papás de Judas Iscariote y de Judas Tadeo le pusieron el nombre a ambos, ¿no? Y este origen lo tenemos que encontrar precisamente en la Biblia, porque son nombres bíblicos. Por ejemplo, esto es semejante a lo que sucede con el nombre de Felipe. Felipe es un nombre que aparece en la Biblia y después ya de él, que se convirtió en un apóstol, en un hombre ejemplar, muchas personas les han puesto a sus hijos Felipes.
e incluso hay distintos Felipe Santos que en honor de este santo llevaron el nombre Felipe, como Felipe Neri, como también San Felipe de Jesús. Es lo mismo en el caso de Judas. El primer Judas que menciona la Biblia vivió por allá de unos 167 años antes de Cristo. Y su historia la encontramos en un libro que se llama Los Macabeos. De hecho, la palabra macabeo va a venir también de la palabra unida a Judas. ¿Quién es este Judas? ¿En qué época vive? Una época en que los griegos han llegado a dominar a los judíos. Y los judíos hacen una revuelta, no están de acuerdo en que los griegos sean quienes los dominen, y a través de una revuelta que comienza un sacerdote llamado Matatías, que es el papá de Judas Tadeo, empieza a defender el pensamiento, la fe de los judíos en contra de los griegos. Ahí es donde va a aparecer precisamente Judas Macabeo, el más importante de los Judas de la Biblia, en el cual se van a inspirar muchos otros, porque en realidad fue un héroe que ayudó a su pueblo a recuperar su autonomía. Pero de esto vamos a continuar hablando al regreso del corte. Recuerda, Judas, puedes buscar este nombre en el libro de los Macabeos. Regresamos enseguida. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Estás escuchando En tu Camino. En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Hermanas y hermanos, la Penitenciaría Apostólica del Vaticano ha comunicado oficialmente que concede un año santo y la indulgencia plenaria a los fieles que, cumpliendo con los requisitos ordenados, entren por la Puerta Santa de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián en la Ciudad de México. En la Parroquia de los Santos Cosme y Damián estamos en Año Santo, con Puerta Santa y con la oportunidad de recibir la indulgencia plenaria cruzando la puerta de esta parroquia y cumpliendo con los requisitos. Estar sin pecado, es decir, haberse confesado o confesarse en este lugar, también hacer oración por el Papa Francisco y hacer también la oración del credo en particular. Así que recuerden, la Parroquia de los Santos Cosme y Damián está ubicada en Serapio Rendón número 5 en la colonia San Rafael, a 2 cuadras del metro San Cosme o del Metrobús Revolución y a un lado del antiguo Cine Ópera. Horarios de la parroquia de 8 de la mañana a las 7:30 de la noche. Todos los fieles están invitados a participar. Oremos por el Santo Padre, el Papa Francisco, que nos bendice constantemente. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa de En tu Camino. Y estamos platicando de el origen del nombre de Judas, que dio origen al nombre de Judas Tadeo y de Judas Iscariote. Y estábamos recordando que el principal Judas que aparece en la Biblia se encuentra en el libro de los Macabeos. Para tiempos de Cristo, el nombre de Judas era muy común, era muy tradicional, como en nuestro tiempo hablar de Francisco, hablar de Vicente, hablar de Felipe o cosas así. Y por eso, imagínate si simplemente de los apóstoles hay 2 que se llamaban Judas, ¿cuántos más en tiempos de Cristo habrían recibido el mismo nombre? Evidentemente que muchísimos. Ahora vamos a esta diferencia ya en tiempos de Cristo. Ahora sí, en tiempos de Cristo, la Biblia nos habla de Judas Iscariote y de Judas Macabeo.
¿Ustedes creen que había un parentesco entre ellos? Sergio, David, Diego. Bueno, yo no creo que entre ellos dos precisamente hubiera un parentesco, padre. No existía ningún parentesco. No, padre, para mí tampoco tienen un parentesco. Efectivamente, no existía ningún parentesco. En todo caso, existiría una misma invitación de parte de Jesucristo para que fueran sus apóstoles, pero vienen totalmente de familias distintas, de orígenes totalmente distintos. ¿Ustedes han escuchado que uno de ellos es bueno y uno de ellos es malo? ¿Por qué razón? Sí, sin duda recordamos que Judas Iscariote es el que representa la parte mala, la maldad, porque es quien traiciona a Jesús, quien lo entrega a los judíos. Esta parte que mencionas, David, es importante recalcarla porque apareció por ahí una versión nueva de un libro muy antiguo que se llama el Evangelio Apócrifo de Judas Iscariote. ¿Qué es un libro apócrifo? Un libro apócrifo es un libro que se considera no original. Puede ser, por ejemplo, que alguien escribió un libro y lo firma como si fuera Miguel de Cervantes Saavedra y resulta que no lo firmó en realidad Miguel de Cervantes Saavedra. Eso sería como un libro pirata, ¿no? O bien, apócrifo puede también ser porque alguien dice que fue escrito en el año 300 y resulta que fue escrito en el año 700 u 800. El llamado Evangelio de Judas parecería que lo escribió Judas, pero en realidad no lo escribió Judas porque este libro fue escrito 200 años después, por lo tanto Judas no podía haber vivido tanto tiempo. Y este libro, llamado el Evangelio Apócrifo de Judas Iscariote, fue escrito por un grupo llamado de los Cainistas. ¿A qué les suena el nombre de Cainistas? A Caín. A Caín. Y fíjense que el grupo de los Cainistas tenían a Caín como héroe. ¿Tú te acuerdas qué hizo Caín en la Biblia, Diego? ¿Mató a quién? Mata a su hermano. Mata a su hermano Abel. ¿Tú crees que esto sea algo que dé orgullo a alguien? No, claro que no. A mí me parece que desde el punto de vista actual, de ninguna manera esto es adecuado. Sin embargo, los cainistas dicen, no, es muy bueno que Caín haya matado a Abel. ¿Y sabes por qué pensaban así, Diego? Porque este grupo de personas consideraban que el cuerpo era algo malo, que el cuerpo era un impedimento para que el espíritu se desarrollara. Dicho de otra manera, que el espíritu estaba encarcelado en un maldito cuerpo que le impedía alcanzar niveles más altos. Y entonces dicen, bueno, si el cuerpo es esta prisión, si el cuerpo es este impedimento, y yo mato a alguien, pues lo estoy haciendo un favor. ¿Por qué? Porque lo estoy liberando. Correcto. La palabra que acabas de utilizar tú, Diego, es la que utilizaban los cainistas. Ellos dicen, habiéndole quitado Caín a Abel el cuerpo, la vida, liberó su espíritu para que alcanzara un nivel más profundo. Y los caínistas que alababan a Caín, a la hora que ven la historia de Jesús y de Judas, dicen, a ver, ¿qué hizo Judas con Cristo? También le quita el cuerpo. Le quita el cuerpo. Lo entrega a la muerte. Lo entrega a la muerte, es decir, ayuda para que otra gente lo mate y por lo tanto le está haciendo un favor y por lo tanto es el mejor amigo de Cristo, es el que le está ayudando a que termine su vida en esta tierra. En cambio los demás no, al contrario, querían que siguiera viviendo más aquí, lo defendían, luchaban contra que lo crucificaran. Pero el buen Judas Iscariote, bendito Judas Iscariote, quería su liberación. Eso es lo que pensaba precisamente este grupo de los cainistas que escriben el Evangelio Apócrifo de Judas Iscariote, donde precisamente por este pensamiento ellos dicen que el mejor amigo que hubiera tenido Cristo era precisamente Judas Iscariote. Creo que nosotros no podemos estar de acuerdo con este pensamiento. Nosotros consideramos que cualquier gente que te quita la vida o que ayuda a que alguien te quite la vida, que te traicione, va en contra precisamente de lo que el Evangelio nos enseña. Por eso el propio Evangelio hace que Cristo diga, ay de aquel por quien el Hijo de Dios va a ser entregado.
Cristo nunca en el Evangelio real dice gracias Judas por hablar bien de mí, gracias por defenderme. Cristo siempre le dice a Judas traidor. Y traidor es aquel que no responde a lo que esperas de él. Pero aquí mucha atención porque alguna gente que lamentablemente ni siquiera conoce que existen dos Judas en la Biblia, dos Judas compañeros de Jesucristo, de repente preguntan, oiga padre, ¿cómo le voy a pedir yo a Judas que me conceda un milagro o que interceda por mí si fue el que traicionó a Cristo, Sergio? Claro, hay mucha gente que entra en confusión y al mencionar a Judas Tadeo o a Judas, inmediatamente dicen, pues es Judas Iscariote, y entra la confusión. Yo recuerdo, tan solo de niño, yo cuando escuchaba y veía la imagen de San Judas Tadeo, igual me preguntaba, yo decía, ¿por qué lo tienen aquí en la iglesia, en el templo, si fue un traidor con Jesucristo? Es que a lo mejor tú como niño escuchabas el nombre Judas y no escuchabas lo que seguía, Iscariote o Tadeo. Sí, de hecho Iscariote ya lo recuerdo que lo escuché ya cuando fui al catecismo, ya me explicaron, dije, ya entendí, pero de menor de 8 años, 7 años, yo pensaba que era el mismo también. Bueno, pues aquí entonces una aclaración, tenemos que decir que de ninguna manera es el mismo Judas Iscariote que Judas Tadeo. Judas Tadeo no es alguien que traiciona, Judas Tadeo es alguien que es fiel a la palabra de Jesucristo. Ahora, algunas personas preguntan, oiga padre, yo he visto que en las pinturas que hacen de Cristo, en las esculturas que hacen de Cristo y de San Judas Tadeo, hay un gran parecido. ¿Por qué ese gran parecido? ¿Tú has visto que hay un gran parecido? Sí, padre, sí. Los dos tienen barba, los dos tienen el pelo largo. Ajá. Y en realidad pareciera que es el mismo. Pareciera que hay una identidad o algo que los une. Tú cuando ves a dos personas que se parecen, ¿qué es lo que piensas? Que son hermanos. Que son hermanos o por lo menos parientes. Familiares. ¿Tú crees que haya habido algún parentesco entre Judas Tadeo y Cristo? Sí, entre ellos sí, padre, me parece que sí hubo un parentesco. ¿Sabes qué parentesco hay? Me parece que fueron primos. Más o menos el origen de esta sangre, que tenía que ver en primos en cuanto a qué. ¿La Virgen María tuvo hermanas? No. No. Entonces, el ser primos, ¿de dónde tendría que venir? Pues de algún familiar de los papás de la Virgen María. O yo creo que los primos también vienen de la parte paterna, ¿no? Así es, de los papás. Tus primos pueden ser de la parte materna o de la parte paterna. Y si María no tuvo hermanas, entonces lo más seguro es que José haya tenido hermanos. Entonces así es como vamos dilucidando precisamente que San Judas Tadeo tuvo que haber sido algún familiar cercano a San José. Y si nos preguntamos qué conocemos acerca de los hermanos de José, conocemos a un hombre llamado Alfeo, que está casado con una mujer llamada María Cleofás. Así que María Cleofás y Alfeo son los papás de Judas Tadeo y de el hermano de Judas Tadeo, que se va a llamar Santiago. Pero sobre esto, Sergio, hablaremos al regreso de esta pausa. No se vayan. Y recuerda que tú nunca estás sola o solo, porque de una u otra manera Dios siempre se hace presente en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? ¿Cuál fue la primera imagen de la Virgen María que llegó a México y dónde se encuentra? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino. Ruega siempre, Señora, hoy te rogamos. por eso precisamente en este programa tratamos de que tú
conozcas algunas de las advocaciones, historias y cosas que se escriben, que se componen, que se esculpen, que se pintan en honor a la Virgen María. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Te esperamos el próximo sábado en su nuevo horario, a las 12 del mediodía. Todas las imágenes recuerdan a una sola mujer, a una sola Virgen María, pero tiene muchos distintos rostros a través de lo que han hecho los pintores, los artistas. Recuerda, los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Y bendito tu vientre, Madre de Dios. Seguimos acompañándote en tu camino. Ya volvemos después de la pausa. En tu camino. Bendito seas, Padre Todopoderoso, que nos das el pan de cada día. Bendito sea tu Hijo único, que no deja de alimentarnos con su palabra. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos ha reunido para esta comida. Bendice estos alimentos, las manos que las prepararon, y haz que con nuestra justicia nadie carezca de lo necesario. Amén. Amigos, muchas gracias por continuar en sintonía de este programa En tu Camino. En esta ocasión estamos hablando de dos Judas, sí, Judas Tadeo y Judas Iscariote, y aclarando que no son el mismo. Y estamos diciendo que los pintores, los escultores, para recordar que eran parientes, que eran primos, tratan de utilizar los mismos rasgos, la mayoría de ellos muy dulces, muy bien hechos, particularmente en el caso de Cristo, San Judas Tadeo y Santiago el Menor, porque así como hay dos Judas entre los apóstoles, también había otro nombre muy popular en tiempos de Cristo, que era Santiago, porque Santiago es lo mismo que Jaco, que Jacobo, y por eso a muchos niños les ponían Santiago, y entre los apóstoles hay dos Santiagos, uno Santiago el Mayor, que no tiene nada que ver con la familia de Cristo, pero que va a ser llamado apóstol, y Santiago el Menor, que también va a ser primo de Cristo. Así que ahí nos vamos ubicando, ¿no? Ahora, yo les preguntaría, en un tiempo actual, en una población, muere el papá y queda la mamá sola. Es decir, muere Alfeo y queda la mamá que dijimos que se llamaba ¿cómo? María Cleofás. María Cleofás, muy bien. Queda ella sola. ¿Qué es lo normal en los pueblos cuando falta un papá y queda la mamá sola? A ver, piensen un poquito. Aquí no se trata de conocer la cultura, es simplemente de discernir un poquito. Pues me imagino que los hijos son los que tienen que apoyar a la mamá con las labores, con el trabajo. Pero están chiquitos, entonces te voy a poner más directa la pregunta, David. Tienes una hermana que se acaba de quedar viuda. Tienes una hermana que se acaba de quedar viuda. ¿Qué haces con esa hermana tuya que se acaba de quedar viuda con dos hijos? No, pues sin duda procuro ayudarla, me la llevo a vivir a casa quizás. Correcto, ahí está, así de sencillo. Por eso me gusta que piensen, porque no se necesita tener gran conocimiento para aplicar lo que la propia reflexión nos dice. Se muere Alfeo, la mujer María Cleofás se queda sola con los dos chamaquitos, ella no tiene alguien más con quien vivir, y entonces San José le dice a esta mujer, a la cuñada, vente a vivir con nosotros. De tal manera que estos dos pequeñitos viven en cercanía de la Sagrada Familia, por lo tanto, habría que imaginarnos al niño Jesús, a San Judas Tadeo y a Santiago corriendo y haciendo travesuras y comiendo juntos y durmiéndose juntos en el mismo cuartito y creciendo juntos, de tal manera que habría un cariño muy especial entre ellos como primos. ¿Tú tienes primos, Diego? Sí, bastantes. ¿Y cómo te llevas? Tendrás seguramente algunos más
más queridos que otros. Claro, unos más cercanos que otros, y todos prácticamente, los que tengo más cercanos son prácticamente mis hermanos. Les cuentas tus cuestiones dolorosas, tus problemas sentimentales, etcétera, ¿no? Sí, de todo. ¿Tú, Sergio? Claro, sí, yo creo que muchas veces, y más aún cuando uno está creciendo, pues que prácticamente como hermanos, yo creo que se conoce uno también que forman parte de esos amigos íntimos, esos primos. Esto es muy importante porque Cristo, cuando va a escoger a 12 apóstoles, dice, bueno, no puedo dejar a un lado a estos 2 compañeros que he tenido desde la infancia. Me consta totalmente que son capaces de dar la vida por mí, me consta que son gente de bien, he visto que son trabajadores, he visto que no son miedosos, he visto que no me defraudarían. Así que esa ya es una carta de presentación muy buena del propio Cristo hacia estos 2 apóstoles. Pero ahorita vamos a dejar a Santiago el Menor de ladito y nos quedamos hablando de Judas Tadeo, si les parece. Todos los apóstoles, incluyendo Judas Iscariote, van a tener 3 años de compañía con Cristo, porque Cristo los llama 3 años antes de que lo maten, a que sean sus apóstoles. Y en estos 3 años Cristo los prepara con su predicación, con sus milagros. Todos los apóstoles están en la última cena, todos los apóstoles están en la muerte de Cristo. Ya Judas Iscariote no está en la resurrección porque él no se arrepintió, él no pidió perdón, prefirió ahorcarse. Y dentro de estos 11 apóstoles que están ahí, también Cristo se les aparece a los 40 días y los envía a predicar el Evangelio. Cada quien va a recordar aquellas palabras que Cristo les había dicho que tenían que ir a predicar. ¿En qué estrategia? ¿En qué formación? ¿Se acuerdan? Cristo les dijo, vayan y prediquen el Evangelio de 2 en 2, los había mandado en varias ocasiones de 2 en 2. ¿Por qué crees que de 2 en 2, Sergio? Pues posiblemente porque ya, digamos, entre ambos tenían más la facilidad de llevar ese mensaje, esa buena noticia que era el Evangelio. Y también, bueno, la gente sabría que al hablarles los 2 tendrían más la confianza de lo que estaban escuchando. Tibia la respuesta. A ver tú, Diego, ¿por qué 2? ¿Por qué de 2 en 2? Yo pienso que también como un apoyo. Correctamente bien, perfecto, me encanta esta respuesta. Cristo sabe que es mucho más fácil que 2 personas vayan por un camino. Si alguien se cae, el otro lo levanta. Si alguien duda, el otro lo convence. Si uno se enferma, el otro lo cura. Si uno es atacado, el otro le ayuda a defenderse. Y Cristo quiere que quede muy claro que la unión hace la fuerza. Por eso Cristo nos dice, señores, es importante que en la iglesia haya comunidad. Mientras haya más gente que trabaje unida, será importante y será fuerte. El aspecto que ha dicho Sergio es importante, pero no es tan importante como porque Cristo piensa, si los mando uno por uno, se me van a amilanar. La gente cuando va al gimnasio y va uno solito, a la siguiente semana dice, ya se me quitaron las ganas. La gente cuando quiere ir a lo mejor al lugar donde hay peligro dice, no, yo no voy solito. En cambio, de 2 en 2 se va continuando siempre esta labor de, pues mira, tú me apoyas, yo te apoyo. Por eso el matrimonio también es maravilloso porque es de 2 en 2. Así que en este sentido podemos decir que Cristo hace que Judas Tadeo vayan los apóstoles de 2 en 2. Y una vez que van llegando a cada región de 2 en 2, a veces les toca separarse. Y a Judas Tadeo le toca predicar en toda aquella región de Edesa y en la región de Mesopotamia, concretamente con otra persona llamada Simón. Por eso a Judas Tadeo y a Simón se les festeja el mismo día, el 28 de agosto. Sabemos poco del Evangelio acerca de lo que Cristo hace a través de San Judas Tadeo. David, ¿por qué el Evangelio no nos habla de la vida de San Judas Tadeo? ¿Por qué el Evangelio no nos habla de la evangelización que hace San Judas Tadeo? ¿A ti por qué se te ocurre
esto? Porque mucha gente dirá, oiga padre, ¿y por qué en la Biblia no están estas cosas de San Judas Tadeo? En los evangelios no están. Bueno, me imagino que quizás en este caso en particular, pues fue más trascendente la labor de los otros apóstoles, quizás tuvieron más complicaciones, a lo mejor llegaron a más gente, pues eso es lo que se me pudiera ocurrir. Bueno, lo que yo te diría, y me gusta que contesten así porque significa que a veces no tenemos información o no tenemos un acercamiento a esto porque no hay cursos que nos lo den, pues porque el Evangelio no nos habla de la historia de los apóstoles. Simple y sencillamente el Evangelio no toca la vida de ninguno de los apóstoles. El Evangelio nos habla de los hechos, de los milagros de Jesucristo y no toca absolutamente ninguna vida de los apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, y por eso se llama Hechos de los Apóstoles, nos platica un poquito de San Pedro, de San Pablo, nos platica un poquito de cómo matan a Santiago y a otras cosas, pero aún así ni siquiera toca la vida de todos. Para conocer, por lo tanto, la vida de los apóstoles tendría que irme yo a estudiar códices o libros antiguos que nos hablan de la vida de ellos, y muchos de estos textos tienen una parte central donde se nos dice predicó en tal lugar y murió martirizado. Con eso sería suficiente para saber algo de la vida de los apóstoles, pero no falta que estos libros les aparezcan las florecitas. A ver, les voy a explicar qué significan las florecitas. A ver, Diego, ¿tú te has enamorado alguna vez? Sí, padre. Ok. ¿Tú ves igual a tu novia que como la ven los demás? No. ¿Qué le ves tú de extra? O a ver, le voy a preguntar a Sergio, ¿tú qué crees que le vea Diego de extra a la novia lo que los demás no le ven? Bueno, primeramente la ve como su mujer ideal, de pronto se siente distinto cuando la tiene cerca, cuando habla con ella. Es una persona diferente para Diego, que a lo mejor las demás personas les parece una persona agradable, pero no está ese extra que la hace ver ideal. Efectivamente, cuando una persona tiene a alguien como su héroe, como su ídolo, cualquier cosita se la exagera hacia bien. Sí. Y entonces lo que sucede en estos libros de los apóstoles es que sus sucesores o los discípulos o los admiradores escriben poesías maravillosas, cosas que a lo mejor nunca sucedieron, pero les exageran un poquito aquello que podía haber sido su predicación. De tal manera que al regreso del corte les voy a decir yo, ¿realmente Judas hizo tantos milagros? O más bien fue cariño de sus seguidores. En tu camino. En tu camino. En tu camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por continuar con nosotros. Recuerdo mucho cuando Hugo Sánchez empezaba a ser famoso, que un día entrevistaron a su mamá y le preguntaron que si ella se acordaba de algo importante de su infancia. Y la mamá, así evidentemente por el cariño que le tenía, dice, sí, yo recuerdo que su primera palabra fue gol. Y uno dice, ay señora, por favor, sabemos que quiere mucho a su hijo, pero sería absurdo que un niño que apenas está empezando a hablar sepa lo que es el fútbol y pueda tener una expresión de este tipo. ¿Qué quería hacer la mamá en ese momento? Lo que quería la mamá era decir que su hijo desde siempre había amado el fútbol, que ya estaba destinado para esto. Bueno, esto que hizo la mamá es un ejemplo de lo que mucha gente hacía con los santos en la antigüedad. Les inventaba cosas más, digamos, extraordinarias de lo que ya de por sí era extraordinario, porque predicar y morir dando la vida por defender el evangelio, esto ya era extraordinario. Convertir a mucha gente a través del don de gentes ya era extraordinario. Hacer que algunas serpientes que habían mordido a algunas personas no tuvieran poder en el veneno, esto ya era extraordinario. Pero de repente alguien empezó a inventar, por ejemplo, que a Judas Tadeo, en el momento de su martirio,
Primero lo crucificaron y como no se murió, después le prendieron fuego y como no se murió, lo golpearon con una masa y como no se murió, finalmente le cortaron la cabeza. Eso, por ejemplo, ya son exageraciones. Sabemos que Judas Tadeo murió con una masa gigante, lo golpearon hasta quitarle la vida y esta es la forma en la que él muere. Por eso la Iglesia reconoce que hay muchas formas de quererlo alabar, pero siempre trata de irse a lo fundamental. Por eso a San Judas Tadeo, ¿cómo se le representa? ¿Ustedes se acuerdan de los elementos fundamentales de sus imágenes, de las imágenes de San Judas Tadeo? A ver, vámonos. Sí, por ejemplo, tiene un medallón donde está el rostro de Cristo. Un medallón con el rostro de Cristo en el pecho. ¿Qué otro signo? Su bastón. Un bastón o una masa, sí, tercer signo. Tiene una flama en la cabeza. Tiene una flama en la cabeza. Y el rostro que ya hemos dicho que se parece al de Cristo. Entonces vamos por parte. La flama que tiene en la cabeza recuerda el Espíritu Santo. Que recibió en Pentecostés. En forma de lengua de fuego. Correcto, así un poquito tirabuzón, pero logramos que David sacara la información. El medallón que tiene en el pecho, Sergio, significa su relación como primo de Jesús y bueno, ellos lo simbolizan como ese parecido de casi hermanos. Exactamente, aunque también hay una leyenda que mencionan que cuando Cristo estaba en vida, el rey Agbaro de Edesa, una ciudad cerca del río Éufrates, le pidió que fuera a verlo para que lo sanara y Cristo le dijo: tengo que predicar primero a esta zona donde Dios me ha enviado, pero después de que muera te enviaré a uno de mis apóstoles para que te sane. Y entonces Cristo, una vez que ha muerto, envía a Judas Tadeo con una especie de manto donde está su rostro grabado y al llegar a Edesa, el rey recibe este rostro de Cristo y queda sano. Por eso es que Judas Tadeo, al llevar este medallón, estaría indicando que llevaría el mensaje de Cristo de salvación a aquella región. Por otra parte, la masa o el bastón tendría dos significados. ¿El bastón para qué te sirve cuando subes al monte, cuando vas de camino? También como apoyo. ¿Y para qué más? Para espantar a algún animal que se te acerque. Perfectamente bien. Entonces, como apoyo, para espantar a los animales. Y si Judas Tadeo era un peregrino, era un apóstol, ¿el bastón habrá significado? ¿Qué? Pues que caminó muchos kilómetros para llevar el evangelio. Y si el bastón es bastante grueso, es una masa, ¿qué significaría? Con lo que fue martirizado. Porque a los santos mártires generalmente se les suele colocar en la mano el instrumento con que los mataron. Por ejemplo, a San Pablo una espada, porque le cortaron la cabeza con una espada. A Santa Catalina de Siena con una rueca de picos, porque la martirizaron así. Así que ahí está el significado de las imágenes de San Judas Tadeo. Y para concluir diríamos, ¿qué tiene que ver la historia de un hombre ejemplar que sigue a Cristo, que da la vida, que nos enseña a ser coherentes con la fe, a vivir valores, con una persona que llega a pedirle a Judas Tadeo que le ayude a tener trabajo de ratero, que le ayude a conseguir dinero para seguirse drogando, que le ayude a conseguir dinero para cometer actos criminales? ¿Ustedes ven que haya una coherencia en esto? No, de ninguna manera. Yo creo que ahí hay una gran equivocación en el decir yo pido y me lo va a conceder o va a interceder. Estaríamos hablando de magia, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. tendría que ser un verdadero devoto de San Judas Tadeo? Pues precisamente pidiéndole favores en el sentido de la vida de San Judas Tadeo, ser más amoroso con la familia, ser más responsable con el trabajo, etcétera. Recordar que San Judas Tadeo no es el que da los milagros, es Dios Padre el que Así da es. los milagros a través de Judas Tadeo y los concedería a quien es semejante a Cristo. Por lo tanto, si vamos a ser seguidores de San Judas Tadeo, no sea solamente para pedir, sino parecernos a él. Y terminó diciendo, la imagen de San Judas Tadeo está en la iglesia de San Hipólito. Ustedes saben que la iglesia de San Hipólito marca el lugar de la peor pérdida de militares que tuvo Hernán Cortés, de la peor batalla que tuvieron los militares de Hernán Cortés en la llamada Noche Triste. Pues precisamente ahí en ese lugar es donde los indígenas les dieron hasta por debajo de la lengua y los que pudieron
corrieron por el famoso puente de Alvarado, se llama así porque había una parte que tenían que saltar para poder llegar al otro lado y llegar corriendo después al árbol de la noche triste. Para marcar precisamente el lugar donde murieron tantos españoles, se mandó levantar esa capilla en honor de San Hipólito. San Hipólito fue el día en que se había conquistado México. En honor de San Hipólito se construyó aquella capilla, y a un lado de la capilla un convento para los religiosos que atendían a las personas con enfermedades mentales. Todavía existe el claustro, aunque ahora ya es un salón de fiestas, y la iglesia nunca tuvo la imagen de San Judas Tadeo hasta los últimos años. ¿Quién trajo el culto a San Judas Tadeo a México? Los padres jesuitas, y pronto se fue extendiendo poco a poquito y ganándole un poquito a una santa que tiene la fama de ser la patrona de los casos difíciles y desesperados. Y esto sí va a estar muy difícil que ustedes me lo contesten. ¿Qué santa antes que San Judas Tadeo recibió el título de la santa de los casos difíciles y desesperados? Pues yo ubico que es Santa Rita de Casia. Correctamente bien. Santa Rita de Casia es la santa más popular en todo el mundo para auxiliar en los casos difíciles y desesperados, porque ella vivió una situación difícil, un esposo golpeador, hijos rebeldes, haberse quedado en viudez, haber sufrido también, y ella, no obstante su situación, dio un buen ejemplo y se ha convertido en la santa a nivel mundial de estos casos. Pero ella en algún momento dijo: pídanle a San Judas Tadeo también, porque es un santo que no le han pedido, como lo confundían con Judas Iscariote, y seguramente tendrá muchas cosas con que bendecir a la gente. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Pues muy importante retomar lo que se decía, la equivocación con la que se venera a San Judas Tadeo. Yo creo que también aquí ya, como decía el padre, se está inclinando hacia la magia, inclusive a veces hasta ya me suena como que con tintes esotéricos, eso de combinar el esqueleto que le llaman santa, que es la Santa Muerte, y traerlo junto con un santo como San Judas Tadeo. Sí, malinterpretar esta situación a la gente que no hace bien las cosas y lo quiere ver como alguien que los puede ayudar para seguir haciendo esas situaciones. Para seguir delinquiendo, ¿no? Ahora, lo que ha dicho Sergio también me llama la atención y quisiera yo tocarlo. Mucha gente inventa cosas raras en esto de las devociones. Un santo o una santa tiene que ser modelo de vida. Eso es lo que tiene que ser especialmente. Si solamente buscamos a los santos para milagros, pues no es correcto. Es como buscar a un amigo solamente para cuando tenemos necesidad. Pues qué bonita amistad, ¿no? Esto no es correcto. Pero no faltan doña Chochita o doña Coquita o don Facundo, que se le ocurre de repente inventar cosas e inventan las cadenas. Una carta que ahora ya incluso llega por internet donde dice: si usted no hace 90 copias o quién sabe cuánta de estas cosas, le va a caer el chahuistle y le va a llegar la muerte y Dios se va a enojar y se le va a morir o va a perder algo. Pero si usted las hace, le va a recibir, le va a multiplicar muchas cosas. Y la gente por miedo hace este tipo de cosas. Estas cadenas no tienen ningún valor. No hay que hacerlas. Si usted no se anima a romperlas, llévelas a la iglesia y las rompemos, porque esto es magia y no tiene nada que ver con una verdadera fe. En cambio, las novenas, ¿qué es una novena? Son 9 días de estar haciendo oración. A nadie le hace daño hacer 9 días oración. En cambio, una cadena, hasta el nombre lo dice, nos encadena a la magia, al esoterismo, al miedo. Y se nos terminó el programa, Sergio. Claro que sí, amigos, gracias por esta sintonía. Esperamos que estos programas sean de su interés y desde luego también estamos checando correos electrónicos en la dirección entucamino@radioformula.com.mx para sus sugerencias y comentarios. Muchísimas gracias, David Chávez y Diego Martínez. Gracias a usted, padre. Gracias por sus comentarios. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.